Buen día. Estamos aquí, mi compañero Fermín Astiz y yo, Óscar Fernández, por parte del Servicio de Transición Energética, para proceder a presentar la convocatoria de ayudas, tanto de las ayudas para la realización de planes de descarbonización de pymes y gran sector del sector industrial, de empresas del sector industrial, perdón, que es la que veremos primero, como posteriormente la convocatoria de ayudas para la realización de planes de transporte sostenible en empresas. Ambas convocatorias de ayudas ya hubo también en el año 2024 y la de planes de descolonización en años previos. Entonces, bueno, vamos a comentar cómo va a ser un poquito la sesión. Entonces, inicialmente, como hemos dicho, haremos la convocatoria de planes de descolonización, luego presentaremos la de planes de transporte sostenible. La sesión de hoy está siendo grabada y a la finalización a todos los inscritos se enviará por correo electrónico tanto el PowerPoint de la presentación como el enlace de grabación, que será un vídeo que se colgará en la plataforma de YouTube. Entonces, todas las consultas en principio que os vayan saliendo en relación de las dos convocatorias, pues en principio las haremos al final, o sea, haremos casi mejor a las dos presentaciones y hacemos todas las contestaciones al final. Entonces, por favor, ir incluyéndolas a través del chat y luego las resolvemos. Si todas las que estén, que hayáis hecho durante las presentaciones, las cogemos al final y luego en el turno de ruegos y preguntas, exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues comentaros que ambas convocatorias se van a publicar en el Boletín Oficial de Navarra mañana martes 14 de enero y la fecha de presentación de las solicitudes será de un mes desde el día siguiente, el 15 de febrero, perdón, el 15 de enero hasta el 14 de febrero de 2025. Asimismo, aparte de estas dos convocatorias, también mañana se van a publicar otras tres convocatorias que gestionamos desde el Servicio de Transición Energética. La primera de ellas, que ya hemos tenido el primer webinar esta mañana a primera hora, ha sido la convocatoria de actuaciones de transición energética para las entidades sin ánimo de lucro. Y a su vez también mañana hay otros dos webinars de sus correspondientes convocatorias, una de las actuaciones de transición energética para entidades locales y la otra para fomentar la implementación de renovables en el sector agropecuario. Luego, posteriormente, habrá otras tres convocatorias que gestionamos también desde el servicio y que hemos tramitado de manera anticipada, que se publicarán en el BON. La primera de ellas, tenemos una fecha estimada de publicación, bueno, la fecha de publicación es ya el 28 de enero, que es la convocatoria de comunidades energéticas. Esta todavía no tenemos preparado el enlace, la inscripción para webinar, pero en unos días os lo presentaremos. E igualmente, el 3 de febrero hay previsto publicar otras dos convocatorias que realizamos desde el servicio. Una sería para fomentar la descarbonización del sector residencial para la medida de sustitución de instalaciones térmicas que utilicen a día de hoy combustibles fósiles por renovables, dirigidas tanto para las personas físicas como para instalaciones colectivas de comunidades de propietarios. Es la principal novedad de este año respecto a la del 2024. Y por último, también la convocatoria de descarbonización en el sector industrial. Pero bueno, también estas dos convocatorias, en unos días, pues tendréis información de webinar donde presentaremos las convocatorias. Entonces, bueno, vamos a proceder a empezar con la primera a explicar las primeras convocatorias del webinar de hoy, que sería la de la realización de planes de descarbonización en pymes y grandes empresas del sector industrial. Esta es una convocatoria que no sé si es la tercera o la cuarta convocatoria que desarrollamos, o sea que ha salido ya en años previos. Entonces, eh, en primer lugar, queríamos responder a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué queremos descarbonizar? ¿No? Obviamente, vivimos en un mundo con una emergencia climática, pues todo el mundo conoce en principio el Acuerdo de París y cómo el calentamiento global pues,
como aumentando la temperatura media del planeta. Entonces, esta convocatoria, que luego veremos, va dirigida a la industria. Entonces, hay que ser consecuente, digamos, que según los datos de los balances energéticos de Navarra de 2023 que elaboramos en el propio servicio, la industria es responsable de un 36% del consumo de energía final en Navarra, ¿no? Entonces, al final, es uno de los sectores con mayor implicación unido al transporte en Navarra. Entonces, pues, al final, donde las medidas que podemos desarrollar de planificación de eficiencia energética pues puede tener, digamos, un mayor resultado, ¿no? Obviamente, pues ya sabemos que estos últimos años, pues el coste energético que es algo a tener muy en cuenta, sobre todo para las empresas, ¿no? Para ser más competitivas a nivel empresarial, ¿no? Estamos, muchas de vosotras que estáis trabajando y estáis compitiendo a nivel global, nacional, etcétera. Y bueno, pues estos últimos años, ¿no? Después de la realización del COVID con la guerra de Ucrania y demás, pues ha habido una crisis muy importante en los precios de los suministros energéticos. Entonces, pues claro, pues todo lo que ayude a minimizar este gasto energético, pues bienvenido sea, ¿no? Y por último también, pues hablar de la dependencia energética. Entonces, os he dejado un dato bastante reseñable, también obtenido de los balances energéticos de Navarra, que dentro de toda energía primaria que se consume en Navarra, el 91%, perdón, de esa energía tiene un origen exterior a Navarra, principalmente debido a los combustibles fósiles. O sea, que solamente ese 9% es, digamos, pues, energía que estamos a día de hoy generando y consumiendo en Navarra. Entonces, claro, pues hay que ayudar de alguna manera, pues en estos planes de descarbonización, sobre todo a ir reduciendo el consumo de combustibles fósiles, disminuyendo esta dependencia energética. Entonces, pues bueno, aquí, pues en la forma de reducir, pues a priori se nos presentarían estas tres alternativas. La primera de ellas sería hacer una adecuada gestión de la compra energética. eh, Muchos de vosotros, en principio, pues, oye, pues trabajáis incluso con empresas de asesorías externas para tener un precio de energía lo mejor posible, pues precios indexados, precios fijos, ¿no? Y luego al final, pues tener una tarifa de contratación óptima, ¿no? Con la menor potencia contratada para reducir los costes fijos de la factura, que aunque no es un tema, digamos, de objeto de la convocatoria de planes de descarbonización, pero es un tema muy a tener en cuenta en las empresas, ¿no? Entonces, esto al final, pues sí que tiene un impacto en reducción de costes, evidentemente no tiene un impacto ambiental a priori en vuestra empresa, pero sí que es cierto que, por ejemplo, sí que hay determinadas contrataciones de compra de energía eléctrica con garantías de origen, que ese garantía de origen implica que el 100% del origen de la energía es renovable y, por lo tanto, pues no tendría huella ambiental, no, perdón. La segunda de ellas, en principio, que es una de las líneas que se tienen que incluir dentro de los planes de descarbonización, es la eficiencia energética, ¿no? Pues hay un principio europeo que es Energy Efficiency First, ¿no? En principio, o sea, al final todos sabemos, ¿no? Pues que al final, pues lo más económico y lo menos impacto ambiental que se tiene es aquella energía que no se consume, ¿no? Pues entonces, de ahí tiene un impacto a ambos lados, ¿no? Desde el punto de vista económico como desde el punto de vista medioambiental. Y luego, pues también, ¿no? Pues la integración de renovables, ¿no? En los consumos energéticos de nuestras propias empresas, ¿no? Pues ya sea vía instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, vía biomasa, biogás, aerotermia, etcétera, ¿no? Pues entonces, al final, si, por ejemplo, colocamos una instalación de autoconsumo colectivo y generamos nuestra propia electricidad, pues estamos reduciendo nuestros costes económicos y al final, pues no necesitas no, pues, suministrarte por una central de ciclo combinado de gas natural, ¿no? Por ejemplo, Castejón, ¿no? Y emitir CO2, ¿no? Entonces, pues pasamos al siguiente. Ahí. Bueno, ahora el objeto de la convocatoria sería la promoción de la realización de planes de descarbonización en la industria.
Evidentemente, estos planes de escolarización tienen que ser en establecimientos situados en la Comunidad Foral de Navarra. Entonces, este es un contrato de asistencia de servicio, un trabajo de consultoría encaminado a la elaboración de una estrategia global para la consecución de una empresa más sostenible ambientalmente, en el que se deben implicar todos los niveles y categorías de la misma bajo las siguientes premisas. Eso, la transición energética en base a la eficiencia energética, la maximización de las renovables y la neutralidad en emisiones GI, gases de efecto invernadero. Como os comentamos, es planificación. Hay muchas veces que igual en preguntas que nos decís si hay que implementar alguna de las medidas del plan de descarbonización para recibir dinero a la convocatoria. No. En este caso, al final, serían objeto de otras convocatorias de ayuda y aquí en principio solamente es un tema de planificación esta convocatoria. Entonces, este año, visto el presupuesto ejecutado en años previos, tenemos un presupuesto de 40.000 euros para esta convocatoria. El año pasado concedimos aproximadamente unos 20.000, o sea que estamos más o menos por el doble de lo que concedimos el año pasado. Y luego aquí también en la parte izquierda inferior estaría la ficha web de las ayudas, donde está la ficha web a través de dónde hacer la solicitud de presentación de las ayudas. ¿Vale? Entonces ahí, aquí. Y luego, como hemos comentado previamente, las beneficiarias serían el sector industrial, independientemente del tamaño de las empresas, que sean pequeñas, medianas y grandes, o sea, son los CKs que van desde el 0,7 hasta el 39. Y luego voy a pasar la palabra a mi compañero Fermín para que acabe de comentaros la propia convocatoria. Las solicitudes de ayudas de esta convocatoria hay que encuadrarlas en uno de estos dos regímenes de ayuda. Es decir, es la propia empresa, al hacer la solicitud, la que elige en cuál de los dos encuadrarse. Por un lado, tenemos el régimen de minimis, en el cual, por una parte, tiene el aspecto positivo que permite que sean subvencionables aquellos planes que hayan sido realizados a partir del 1 de enero de este año, es decir, no tiene un carácter incentivador, pero sí que tiene que ser de este año. Pero, por otro lado, las empresas que se encuadran en el régimen de minimis pues no pueden beneficiarse de más de 300.000 euros en el conjunto de ayudas de minimis recibidas en un periodo de 3 años. Entonces, una empresa que pues reciba muchas ayudas de minimis, pues pese a que no tiene este carácter incentivador, pues no, igual no le interesaría encuadrarse en este reglamento por si superara esos 300.000. Por otro lado, tenemos el reglamento 651 de la Unión Europea, que si bien no tiene ese tope de 300.000, sí que tiene un carácter incentivador, es decir, hay que hacer la solicitud de la ayuda antes de comenzar con los trabajos de los planes. Tanto los trabajos como las facturas, como los pagos. Es decir, todos los documentos que formen parte del expediente de la convocatoria tendrán que tener de fecha posterior a la solicitud, incluido un posible contrato, una formalización del contrato. La presentación de solicitudes, como ha dicho Óscar, comenzará pasado mañana, preveyéndose que mañana sea publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra. Entonces, a partir del día siguiente hay un plazo de un mes, es decir, hasta el 14 de febrero. A la hora de hacer la solicitud, además de en el propio formulario online que hay que rellenar, en el cual se solicitará indicar en qué régimen de ayudas de los indicados anteriormente desea encuadrarse la solicitud, pues hay que presentar la documentación que veis en pantalla. Por una parte, el presupuesto. Si la solicitud es realizada
por una representante ajena a la empresa, pues la acreditación de esas facultades de representación. Y en el caso de solicitudes encuadradas en el 651, como depende la intensidad de ayuda del tamaño de empresa, eso no lo he mencionado antes, lo mencionaré más tarde, pues también las cuentas cerradas de los 3 últimos ejercicios que permitan comprobar ese tamaño de empresa. En el caso de que una empresa vaya a solicitar ayuda para redactar 2 planes de descarbonización para 2 lugares de trabajo diferentes, pues tendrá que hacer 2 solicitudes. Una vez finalizado el periodo de solicitud, pues evaluaremos las solicitudes recibidas. En el caso en el que haya más demanda de dinero que los 40.000 euros presupuestados, pues procederemos a puntuar las solicitudes en función de los criterios de puntuación que veremos luego. Y tenemos un plazo de 3 meses desde finalizar el plazo de solicitud para resolver las concesiones. Confiamos en tardar menos de 3 meses. Y una vez se notificara la resolución de concesión, aquellas solicitudes que hubieran sido beneficiarias, pues tendrán de plazo hasta el 30 de septiembre para presentar la documentación justificativa. Y una vez presentada esa documentación justificativa, se procedería al abono. Como he dicho, en el caso en el que la demanda de dinero sea mayor al presupuesto que hay, pues se puntuarían las solicitudes con los criterios que veis en pantalla. Por un lado, en función del consumo de energía final, pues cuanto más consume el lugar donde se va a desarrollar ese plan de descarbonización, pues tiene más puntos. Y por otro lado, están tanto el reto demográfico, que es que si el lugar del trabajo se encuentra en municipios de hasta 5.000 habitantes, pues tiene 30 puntos. Y hay 10 puntos que se pueden obtener si la empresa acredita haber adoptado medidas de igualdad entre mujeres y hombres de las que aparecen en un anexo de las bases reguladoras. Entonces, hay diferentes opciones para justificar estas medidas. Pues si se justifica una, serían 5 puntos, y si se justifican 2 o más, serían 10 puntos. Ahora vemos la cuantía de las ayudas, que vemos que varía en función del reglamento de ayudas al que se ha acogido la solicitud, que en el caso de Minimis, independientemente del tamaño de la empresa, pues la ayuda será el 60% del gasto subvencionable. Mientras que si la solicitud se ha acogido al reglamento 651, dependerá del tamaño de la empresa la intensidad de la ayuda a recibir. Como veis, en cualquier caso, la cuantía máxima de la ayuda es la que veis en pantalla, 10.000, 7.000 y 4.000 euros en función del tamaño de la empresa. Eso por beneficiaria por plan de descarbonización realizado. Si una empresa solicita ayuda para realizar más de un plan, pues el conjunto de los planes no podrá llevarse más de 20.000. Y aparte, si esos planes de descarbonización incluyen una auditoría energética, pues esos límites se aumentan un 30% sobre las que aparecen ahí. También indicar que si se diera el caso y hubiera crédito disponible, pues estos límites de ayuda no se tienen en cuenta y se cubre el porcentaje de la ayuda que aparece en pantalla. Y esto es todo por parte de esta convocatoria. Entonces, tal y como ha dicho Óscar, vamos a
ahora a compartir la otra presentación y una vez hagamos la otra, pues ya resolveremos todas las dudas de ambas. A ver. Bueno, Un momento que comparta. sí. Vale, ya está. Bueno, como ha comentado Fermín, ahora procedemos a presentar la segunda de las convocatorias del día de hoy, que sería la convocatoria de ayudas para la realización de planes de transporte sostenible en empresas. Eh, Aquí, en principio, una primera diapositiva, quería que vieseis cuál es el impacto del sector transporte en la Unión Europea en relación a las emisiones de gases de efecto invernadero. Como podéis ver, en principio, llega a un nivel de un 25% de las emisiones de la Unión Europea. Los objetivos climáticos y del sector de transportes es alcanzar la neutralidad climática en la Unión Europea al año 2050 y luego, asimismo, también a 2030, la Unión Europea reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero en el conjunto en su economía en al menos un 55% con respecto a los niveles de 1990 y seguirá aproximadamente las emisiones hasta 2050, siendo específicamente en el sector transporte una reducción del 90% de sus emisiones GI respecto al 90 a 2050. Pasando ya de a los datos de los balances energéticos de Navarra del año 2023, que fueron publicados el mes pasado. Vemos un par de quesitos relacionados. El primero de ellos en la parte superior al consumo final de energía final por tipo. Y como veis, en principio, que en Navarra, entre la suma del gas natural y petróleo derivados, son el 67% del consumo final, ¿no?, de toda Navarra, ¿no? Y estos pues tienen un impacto muy importante en el sector de transporte, ¿no? Estos son combustibles fósiles, al que habría que añadir también el carbónico, que es de un 4%, pero este consumo sí que solamente trasciende al sector industrial. Y el último de ellos es cómo se distribuye el consumo de final por energía final, ¿no? Entonces, como vemos, antes hemos visto que en la convocatoria de planes de descarbonización, el industrial suponía el 37% del consumo final de energía aquí en Navarra, y el transporte es el otro gran consumidor de energía, que es un poquito superior, teniendo un límite de un 39%. Aquí, en principio, pues os quería presentar de una manera muy breve pues, las estrategias y proyectos de ley que hay tanto a nivel estatal como europeo. Entonces, en primer lugar, tenemos ya que esta sí que está aprobada la estrategia española de movilidad sostenible, con un enlace donde se encuentra la misma, en el que ya cita la realización de planes de movilidad para empresas y polígonos industriales o empresariales, que están alineados en esta convocatoria, ¿no? Luego, por otro lado, hay un proyecto de movilidad sostenible en el que está todavía por aprobarse. Salió el año pasado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y en dos de sus artículos, en el 26 y 27, habla sobre los planes de movilidad sostenible para grandes centros de actividad y los planes de movilidad sostenible del trabajo. Y luego ya, en el contexto de Navarra, en el año 2022 se aprobó la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética, y en uno de los artículos, el 47, que es por el que trasciende esta convocatoria, habla de los planes de transporte sostenible en empresas e instituciones.
y se indica, en el plazo de 3 años será obligatoria la elaboración de planes de transporte sostenible en las empresas e instituciones para estos 3 tipos, ¿no? En principio, ¿no? Las empresas e instituciones con más de 200 personas empleadas en un centro de trabajo, las grandes superficies comerciales, según la definición regulatoria de comercio en Navarra, y aquellos polígonos industriales con más de 200 personas trabajadoras ubicadas en municipios de menos de 5.000 habitantes. En este caso, pueden estar impulsados por los ayuntamientos correspondientes. Y luego, a su vez, también, aparte de la ley de transición energética y cambio climático, desde nuestro departamento tenemos un plan de energético de Navarra 2030, de los cuales uno de los pilares aborda la descarbonización de la movilidad, y una de las líneas de trabajo sería la elaboración de estos planes de movilidad para empresas. Sí. Entonces, bueno, como ya os hemos comentado en el propio título de la convocatoria, estas ayudas tienen por objeto la promoción de la realización de planes de transporte sostenible. Evidentemente, también establecimientos situados en Navarra tiene un importe de 40.000 euros, igual que la de planes de descarbonización. Y también el año pasado esta convocatoria fue el primer año que la tuvimos, más o menos conseguimos aproximadamente una ejecución de unos 20.000 euros, o sea que estamos por el doble aproximadamente de presupuesto que concedimos el año pasado. Y en la parte inferior izquierda está la ficha web donde realizar la solicitud de las mismas. Entonces, voy a pasar la palabra a Fermín, ¿no? Para que nos hable un poquito de las beneficiarias y el resto de características de la convocatoria. Pueden ser beneficiarias de las ayudas de esta convocatoria tanto empresas como agrupaciones de empresas, es decir, que se haga a su nombre, como también cómo se enfoca la solicitud en el caso de que un plan se vaya a realizar para varias empresas que compartan ubicación, pues pueden realizarse diferentes solicitudes a nombre de cada empresa diferente, todas para el mismo plan. Habrá que presentar un acuerdo entre las partes en el que se determine, pues, en qué porcentaje sobre el total de la inversión va a participar cada empresa. Y si finalmente ese plan fuera subvencionado, pues cada una de las empresas tendrá que facturar y pagar individualmente su parte correspondiente. Y otra opción es que esas empresas, pues a partir de una agrupación de empresas, hagan una única solicitud, en cuyo caso pues todo tendrá que ir facturado y pagado a nombre de esa agrupación. En cuanto al régimen de ayudas aplicable, también se indicará al realizar la solicitud, y tenemos tanto el minimis general como el reglamento 651 que he comentado en la anterior convocatoria, mientras que se incorpora también el minimis del sector primario. Esto es porque en esta convocatoria puede solicitar la ayuda cualquier tipo de empresa, independientemente de su actividad, mientras que la anterior tenían que estar encuadradas en el sector industrial. Y es por eso que si la solicitante fuera una empresa del sector primario, en vez de acogerse al minimis general, se tiene que acoger al minimis del sector primario, uno específico que hay para estas actividades, cuya diferencia es que en vez de el límite total de 300.000 euros de ayudas de minimis obtenidas en cualquier periodo de 3 años que aplica el minimis general, en este caso el límite son 20.000 euros. Y aparte de eso, pues las diferencias del minimis y del reglamento 651 son las mismas que en la anterior convocatoria, en cuanto también a al periodo de ejecución de las actuaciones. Si se solicita por minimis, pueden ser actuaciones desarrolladas a partir del 1 de enero de este año, mientras que si se selecciona el reglamento 651,
pues hay un carácter incentivador y todo tiene que tener fecha posterior a la solicitud de la ayuda. De la misma manera que la otra convocatoria, aquí vemos que la presentación de solicitudes el periodo se prolongará durante un mes, desde el 15 de enero al 14 de febrero. Se espera que la convocatoria sea publicada en el BON mañana. Y ahí veis la documentación que hay que presentar. También de reseñar, aplicable a las dos convocatorias, la no presentación de algún documento invalida la solicitud. Es decir, si se presenta algún documento que esté incompleto o que tenga algún fallo, sí que se puede hacer desde la unidad gestora, podemos hacer un requerimiento de subsanación y se puede subsanar el error, pero la no presentación de la documentación no es subsanable. Entonces, si se hace una solicitud que no incluya presupuesto, por ejemplo, esa solicitud queda invalidada y no se puede subsanar. Por eso, prestad atención a la hora de hacer la solicitud para presentar la documentación de manera completa. De la misma manera que la otra convocatoria, si hay solicitudes de ayudas por valor mayor a los 40.000 euros de presupuesto, pues las evaluaríamos con los criterios de puntuación y se repartirían las ayudas de más a menos puntos. Y tenemos 3 meses para resolver la concesión desde el final del plazo de solicitud. Y de la misma manera, aquellas solicitudes que tuvieran una resolución de concesión, pues tendrán de plazo hasta el 30 de septiembre para presentar la documentación que justifique que se ha desarrollado, que se ha hecho el plan de transporte sostenible. Como he dicho, si hace falta puntuar las solicitudes, pues se utilizarán los criterios que veis en pantalla, que por un lado es el alcance del plan y sí que si se cumple alguna de los 3 apartados que aparecen, pues se obtendrían 80 puntos. Independientemente de que se cumplan 1 o 3, se lleva 80 puntos. Que como veis, pues una de las opciones es que el plan esté destinado a más de 200 personas empleadas en un centro de trabajo, o sea, en uno o en el lugar, si es una solicitud conjunta, pues que aplique a más de 200 personas. Y también si el plan está destinado a grandes superficies comerciales, según la definición de que tenga más de 2.000 metros cuadrados. Y por otra parte, pues también se puntúa el reto demográfico, lo que he comentado antes, de que la actuación se lleve a cabo en un centro de trabajo ubicado en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, y la adopción de medidas que favorezcan la igualdad entre mujeres y hombres. Aquí tenéis las intensidades de ayuda y los límites. La intensidad de ayuda, a aquellas solicitudes acogidas al 651, pues el porcentaje depende del tamaño de la empresa, mientras que en las solicitudes acogidas al régimen de minimis, en todos los casos, será el 60%. Y luego veis en pantalla pues los valores máximos de ayuda que se puede llevar. Y esto es todo. Entonces ahora vamos a proceder a comentar las dudas que nos vayáis poniendo en el chat. Entonces, en primer lugar, nos indica Javier Belarra que el 3 de febrero se va a publicar otra convocatoria. Sí, la convocatoria que se publica mañana es para la redacción del documento del plan de descarbonización en el sector industrial, mientras que la convocatoria que se prevé se publique el 3 de febrero, esa es
para la ejecución de las actuaciones, es decir, para inversiones en proyectos de eficiencia energética o de autoconsumo eléctrico. Sí, autoconsumo fotovoltaico, sí. Entonces, esa es la diferencia. La de mañana es redacción del documento, la del 3 de febrero son las propias inversiones. Vale, nos preguntan en referencia a los planes de transporte sostenible, a ver cuándo estará el reglamento de aplicación sobre esta materia. Sobre este tema, que como bien dices, está incluido en la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, es un tema que no nos corresponde a nosotros como organismo competente en materia de energía, sino desde la Dirección General que tiene las competencias de transportes. Entonces, tenemos noticia que están trabajando en ello, pero no te puedo dar una fecha concreta. Vale. Luego Ciclo Green se pone a vuestra disposición y de momento no hay más consultas. Si quieres, Fermín, bueno, pues colgar todas. Sí, ha llegado Mis otra, fichas. a ver cómo se puede hacer una agrupación. Pues claro, para eso haría falta tener un NIF. Entonces, si el único objetivo de estar agrupados es para hacer esta solicitud, yo creo que es más simple hacer la otra opción que hemos comentado, que es pues que si hay, por poner un ejemplo, dos empresas, pues se haga un acuerdo entre esas dos empresas que determine en qué porcentaje participa cada una y se hagan dos solicitudes, una a nombre de cada una de las empresas. Y, y ya está. El plan Luego, sería único eso porque se es, en hace los dos financiación. expedientes se presentaría el mismo plan, solo que lo único que tendréis que tener en cuenta es que cada una de las empresas tiene que facturar y pagar a su nombre la parte Que han que ha comprometido en acordado sí. en ese acuerdo entre las partes, ¿vale? En cualquier caso, si no os queda claro, no sé, si queréis profundizar más en esta opción, pues nos podéis escribir al correo que luego pondremos en el chat y pues vamos viendo cómo es lo más fácil para que lo hagáis. Respecto a la siguiente pregunta, entendemos que las empresas obligadas a tener el plan de movilidad según la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética puedan ser beneficios. Sí, confirmamos. Nos plantean que no terminan de entender cómo se pretende la coordinación con ayuntamientos sin tener reglamento. Yo ahí, en principio, el tema del reglamento es un tema que no nos compete a nosotros. El año pasado, en principio, empezamos a sacar esta convocatoria de ayudas, porque de hecho, en el año 2024 teníamos un presupuesto de 100.000 euros para los planes de descarbonización, de los cuales la concesión inicial solamente concedimos en torno a unos 20.000 euros. Había un dinero disponible y sabiendo que había una necesidad de la elaboración de planes de transporte sostenible, en principio, pues nos pusimos en contacto con Transporte y lanzamos esta convocatoria. El hecho de que falte por desarrollar el contenido, en principio, pues no te puedo decir en principio cuándo estará y demás. Ahí no te puedo responder. Es que no es tema nuestro. Bueno, preguntan la convocatoria de implantación de actuaciones en el sector industrial. A ver Esto cuándo. es el 3 de febrero está previsto que se publique en el Boletín Oficial de Eso España. es. Y esta, pues, comparación con estas convocatorias que hemos comentado, que el periodo de solicitudes es de un mes, en concreto la convocatoria de descarbonización del sector industrial son 2 meses. Vamos
he compartido, bueno, además del correo, que preferimos que nos escribáis a que nos llaméis con las consultas para poderlas trabajar mejor. También voy a poner ahora el enlace a la ficha, a esta otra convocatoria de ayudas para la implementación de actuaciones, al cual también os podéis suscribir a las alertas. Nos preguntan a ver si las asociaciones empresariales territoriales podrían presentar una solicitud de ayudas para un plan de transporte sostenible en un polígono. Pues si se encuadran como una asociación de empresas, ¿no? A ver, que lo miramos. A ver, agrupaciones de empresas con personalidad jurídica. Sí, tendrá que tener personalidad jurídica. Si tiene personalidad jurídica y queda claro que es una agrupación de empresas, pues podría hacer una única solicitud. Lo dicho antes, dejamos la puerta abierta a que si, bueno, en este caso entiendo que sí que tendrá personalidad jurídica, que si no la tuviera, pues que se pueden hacer solicitudes parciales por parte de cada una las empresas del polígono. de las que formen parte. No hay más, ¿no? Parece que no hay más preguntas. A ver, pues como hemos comentado previamente, os vamos a compartir las dos presentaciones de las convocatorias de ayudas que hemos presentado hoy, junto al enlace de YouTube de la grabación de la sesión de este webinar, a la dirección de correo electrónico en el que habéis presentado las inscripciones. La fecha de presentación de las ayudas es de un mes del día siguiente de la publicación de BOM, o sea, del 15 de enero al 14 de febrero de 2025. Luego comentaros también en principio eso que pues, mañana vamos a seguir con la presentación de los siguientes webinars de las convocatorias que se publican este martes 14 de enero, y sería la convocatoria de actuaciones de transición energética para entidades locales y la convocatoria de ayudas para implementación de renovables en el sector agropecuario. Y luego, posteriormente, el 28 de enero se publicará en el BON y prepararemos también una webinar de la convocatoria de comunidades energéticas. Y el 3 de febrero se publicará en el BON tanto la convocatoria de descarbonización del sector residencial como la convocatoria para actuaciones de descarbonización en el sector industrial. Entonces, agradecer a todos los asistentes aquí a la jornada, al evento, y todas las preguntas y demás que habéis realizado. Tenéis a disposición nuestro correo electrónico y teléfono, pero por favor, de manera preferente, hacer las consultas por escrito, vía correo electrónico. Y bueno, ya eso es todo, ¿no? En principio ya damos por concluida la webinar de hoy. Muchas gracias a todos. Agur. Aún.